La caída del Imperio Romano no fue un evento catastrófico único, sino un declive gradual a lo largo de siglos, marcado por la decadencia interna, las invasiones externas y el desmoronamiento de una civilización que alguna vez fue poderosa. En su apogeo, el Imperio Romano se extendía desde las ventosas costas de Britania hasta los áridos desiertos de Egipto, abarcando una compleja red de culturas, lenguas y sistemas políticos. Sin embargo, bajo la superficie de su grandeza, comenzaron a formarse grietas. Para el siglo V después de Cristo, esas grietas se habían ampliado hasta convertirse en fallas que desgarraron el imperio que había gobernado el mundo conocido. Uno de los primeros signos del debilitamiento de Roma fue su dificultad para administrar los vastos territorios que controlaba. El imperio se había vuelto demasiado grande para que un gobierno centralizado lo administrara eficazmente. La comunicación a lo largo de miles de kilómetros era lenta e ineficaz. Las tropas estacionadas en provincias lejanas a menudo estaban mal pagadas y mal abastecidas, lo que dejaba las fronteras vulnerables a amenazas externas. Mientras tanto, la estructura política de Roma se volvió cada vez más inestable. Los emperadores eran derrocados con alarmante frecuencia. Entre el 235 y el 284 después de Cristo, Roma experimentó la crisis del siglo III, un periodo en el que el imperio estuvo al borde del colapso debido a guerras civiles, invasiones extranjeras y turbulencias económicas. Más de 26 emperadores gobernaron durante este tiempo tumultuoso. Y muchos encontraron un final violento. Los problemas económicos agravaron el declive de Roma. Los altos impuestos agobiaban a las clases bajas, mientras que la élite adinerada se alejaba cada vez más de las dificultades del pueblo común. La dependencia del trabajo esclavo frenó la innovación, ya que los terratenientes encontraban más fácil explotar a sus trabajadores que invertir en nuevas técnicas agrícolas. La moneda fue devaluada repetidamente para financiar campañas militares, lo que llevó a una inflación descontrolada y a la erosión de la confianza pública en el sistema financiero del imperio. Las redes comerciales que alguna vez conectaron el Mediterráneo comenzaron a desmoronarse debido a la piratería y al deterioro de la infraestructura. Al mismo tiempo, el imperio enfrentaba una creciente presión de enemigos externos. Las legiones romanas, que alguna vez fueron la fuerza de combate más disciplinada del mundo antiguo, estaban sobrecargadas en una frontera en constante expansión. Tribus germánicas como los godos y los vándalos presionaban las fronteras del norte. En el este, el imperio persa seguía siendo una amenaza constante. El saqueo de Roma por los visigodos en el año 410 después de Cristo envió ondas de choque por todo el imperio. Fue la primera vez en 800 años que la ciudad de Roma caía en manos de un enemigo extranjero, destruyendo la ilusión de invencibilidad. La división del imperio en mitades oriental y occidental debilitó aún más la capacidad de Roma para responder a las amenazas externas. En el año 285 después de Cristo, el emperador Diocleciano dividió el imperio en un intento de estabilizar el gobierno. Mientras que el Imperio Romano de Oriente, más tarde conocido como el Imperio Bizantino, perduraría por otros 1000 años, el Imperio Romano de Occidente se volvió cada vez más vulnerable. Las dos mitades se volvieron cultural y políticamente distintas, lo que dificultó la cooperación. Mientras Occidente se debilitaba, Oriente se centraba en su propia supervivencia. Uno de los momentos más decisivos en el declive del imperio ocurrió en el año 476 después de Cristo, cuando el caudillo germánico Odoacro depuso al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo. Este evento simbólico marcó la caída oficial del Imperio Romano de Occidente. Para entonces, la autoridad de Roma había estado erosionándose durante décadas. Gobernantes locales y caudillos bárbaros controlaban vastas extensiones de territorio que antes estaban bajo el dominio imperial. El ejército romano se había convertido en una sombra de lo que fue, dependiendo cada vez más de mercenarios que tenían poca lealtad a Roma. Las causas de la caída de Roma son complejas y están entrelazadas. Algunos historiadores señalan la decadencia moral y cultural, sugiriendo que el pueblo del imperio perdió las virtudes cívicas que alguna vez los unieron. Otros enfatizan las debilidades estructurales de la vasta burocracia y el sistema económico del imperio. Factores ambientales, como el cambio climático y las plagas, también jugaron un papel importante.
La peste antonina del siglo II y la peste de Cipriano en el siglo III devastaron las poblaciones y debilitaron la capacidad del imperio para defenderse. El cristianismo también transformó el mundo romano. Una vez una secta perseguida, se convirtió en la religión oficial del imperio bajo el emperador Constantino a principios del siglo IV. Este cambio alteró el panorama cultural, ya que las tradiciones paganas que habían sido centrales en la identidad romana fueron abandonadas gradualmente. Aunque algunos argumentan que el cristianismo proporcionó una fuerza unificadora, otros sostienen que desvió recursos y atención de los problemas políticos y militares del imperio, a pesar de su caída. El legado de Roma perduró. El derecho romano, el idioma y la infraestructura moldearon los cimientos de la civilización occidental. La Iglesia Católica, que surgió de las ruinas del imperio, preservó los sistemas administrativos romanos y el conocimiento clásico. Incluso cuando el Imperio Romano de Occidente colapsó, el Imperio Romano de Oriente continuó como un faro de la cultura y el gobierno romanos desde su capital en Constantinopla. El colapso del Imperio Romano unió a Europa en un periodo conocido como la Edad Oscura, caracterizado por la fragmentación política, el declive económico y la pérdida del conocimiento clásico. Sin la autoridad central de Roma, las antiguas provincias romanas se convirtieron en campos de batalla para los reinos bárbaros. Sin embargo, los vestigios de la influencia romana persistieron. El latín siguió siendo el idioma dominante en gran parte de Europa, evolucionando gradualmente hacia las lenguas romances actuales. Las carreteras, acueductos y maravillas arquitectónicas romanas continuaron dando forma al paisaje medieval. La historia de Roma es un testimonio del poder duradero de la ambición humana y del ciclo inevitable de ascenso y caída que moldea la historia. De sus cenizas surgieron los cimientos del mundo occidental moderno. Las lecciones del declive de Roma, como las divisiones internas, las amenazas externas y la erosión de los valores compartidos pueden debilitar incluso a las potencias más grandes, siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron hace 15 siglos.